Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de Editorial Voces. Como verán, estamos en un ámbito diferente del habitual porque tenemos la suerte de haber sido invitados por nuestra invitada de hoy, que es la señora Ana María Lasalle, ¿Qué a tal? quien tengo a mi lado. Muchas gracias, Ana, por Gracias la a ustedes hospitalidad. por venir. Y bueno, es un gran placer hacer este reportaje que tiene un motivo principal, que es finalmente la edición de un libro tuyo en Editorial Voces, cosa que nos debíamos. No sé si vos lo sentías como una deuda, pero nosotros sí. Y bueno, queríamos hablar con vos largo y tendido, si estás dispuesta, sobre este libro y un poco también sobre tu trayectoria, que bueno, es una de las más importantes. Vos sos básicamente un testimonio viviente de la literatura pampeana, así que va a ser un gran placer recorrer juntos un poco de esa trayectoria. ¿Cómo estás? Bien, pero yo no me considero un testimonio viviente de la literatura pampeana. Nunca me he sentido ni más ni menos importante por ser escritora, ¿viste? Bueno, pero representás ese colectivo, el de los Sí. escritores. Sí, Vos sabés qué pensaba cuando venía, estaba preparando este reportaje, pensaba, primero, qué pena que el género de la autobiografía prácticamente no existe entre nosotros, número uno. Y yo creo que vos podrías escribir una autobiografía fascinante, no solo por lo bien que escribís, sino porque has tenido una vida interesante, como dirían los árabes, ¿no? Y sino también porque alguien tendría que contar la historia de tu generación de escritores, ¿no? Que es seguramente, me parece a mí, la más importante que ha habido dentro de la literatura pampeana. No sé si coincides. yo no con sé eso. si ha sido la más importante, pero sí sé que la aparición en el mapa cultural de La Pampa de la joven poesía pampeana, la número 1, porque hubo una posterior, Claro, hubo una posterior, sí. en la que estaban Edgar Morisoli, Juan Carlos Bustrias Ortiz, Néstor Villegas, bueno, y unos cuantos más. Ricardo Nervi. No, Ricardo no estaba en ese grupo. nosotros Ajá. somos una generación posterior a Ricardo. Mira. El tema fue así, fue muy lindo el tema, vale la pena que te lo cuente. Ok. Ricardo Nervi era el director de Cultura, sacaba la famosa revista esta Caldén, y también había una escritora muy importante, Rosa Blanca de Morán, que había escrito un primer libro, que es un libro fundacional, sobre quiénes eran los escritores pampeanos, más reconocidos, más conocidos y demás. Un primer análisis. Bueno, Ricardo Nervi, como director de Cultura, ubicó, no sé con qué metodología, porque él estaba en Santa Rosa, a los poetas de ese momento. Estoy hablando de 1957 es la joven poesía, pero él los empezó a buscar antes, algún tiempo antes. Yo estaba en ese entonces viviendo en el monte, en cercanías de Victorica. Edgar Morisoli estaba en la Adela Río Colorado, que fue una etapa muy interesante de Edgar y de Margarita Monge, su mujer. Juan Carlos Bustriaso me parece que estaba en Santa Rosa, aunque circulaba por La Pampa. ¿Todavía era policía en ese Porque momento? todavía era policía y andaban bastante con Mareque, Ajá. con el famoso Guillermo Mareque, el gran músico. Los dos luceros, porque había dos, Alejandro, al que le decíamos Cototo, y creo que el otro se llamaba Miguel Ángel, eran de Castex, de esa generación de hijos de maestros histórica, una generación sobre la que habría que seguir escribiendo. Se ha escrito, pero habría que escribir más sobre ellos. Y muchos de ellos me faltan, norteños, ¿no? Catamarqueños y puntanos. Bueno, ellos venían de San Luis. Y terminó, Pero en Alejandro realidad, terminó en San Luis, ¿verdad? En realidad, la escuela normal más famosa fue la de Villa Mercedes San Luis, que además formó esta generación de maestros socialistas. Félix Romero, todos esos, ¿no? Bueno, es toda una historia.
Después venía alguien de Pico, era Alberto Sestino, que hizo un poema, escribió en ese entonces un poema emblemático que se llamaba, no sé cómo se llamaba, pero el primer verso decía: esta es mi tierra y su latir el mío. Me acuerdo bien, precioso el poema. Y me falta alguien más, pero bueno, se me fue ahora en este momento, que terminó yéndose a vivir a España. Así que había de las costas del Colorado, de Castex, de Pico, de Santa Rosa, estaba uno de los Lema, Abel Lema, y ahora me falta uno solo porque ya me acordé de Abel, y bueno, y yo estaba por el monte, digamos. Nos reunió ese famoso día de la primavera del 57, y Rosa Blanca de Morán nos aglutinó, nos hizo un poco de madre a todos nosotros. Nos fuimos conociendo ahí. Y desde entonces nos mantuvimos siempre en contacto. Yo me pregunto, ¿sabes qué? Yo tengo la impresión de que en aquella época, sin televisión, sin nuevas tecnologías, sin WhatsApp, sin el celular, los poetas argentinos, no ya pampeanos, estábamos más comunicados. Nosotros estábamos muy comunicados con los otros grupos, con el grupo Tarja del Norte, vos que sos catamarqueño, con el grupo de los del litoral. En esa época estaba Alfredo de Irabé, por ejemplo, todavía en el litoral, después se trasladó a Resistencia, con el Fogón de los Arrieros del noroeste. Manteníamos todo un circuito de noticias y entre nosotros nos escribíamos mucho. Yo lamento no haber guardado más que creo que una sola carta de Juan Carlos, y tengo una carta de esa época muy hermosa de Edgar Morisoli. Y algunas anécdotas, sí, habría que escribir algo sobre eso, muy divertidas, porque como yo siempre fui de izquierda y militante en la juventud, es mucho más fervorosa la cosa. Cuando aparecieron con sus uniformes, unos años después, Bustriazo y Maré, que yo no los quería recibir, porque yo cómo iba a recibir dos personas de uniforme en mi casa. Para entonces ya no estaba en Victorica, estaba en Guatraché. En realidad, para la época de la joven poesía pampeana, en el 57 ya nos habíamos trasladado del Monte de Caldén de Victorica a la chacra experimental, claro, de Guatraché. Porque eso tiene que ver con una cesantía de tu papá, ¿no? Eso tiene así? Que ver en realidad... ¿Con el fin de la época peronista? ¿Fue así? A ver, no me acuerdo muy bien cómo fue la historia. A ver, sí, me parece que hubo una cesantía por el tema de la fin de la época peronista. Mi papá no era peronista, pero sí era funcionario del Ministerio de Agricultura de la Nación. Así que lo cesantearon, estuvimos un tiempo en Santa Rosa, después salió lo de Guatraché y quedó como director de la chacra experimental de Guatraché. Que de ahí me viene este interés por la ciencia también y por la genética. Además, la ciencia y la genética también son un campo de discusión ideológico. Así que era muy interesante. No deja de ser poético, además, porque tu papá estudiaba el Caldén, entre otras cosas. Sí. Y leer un Caldén no deja de ser algo poético. Sí, era poético, y además yo le hice de secretaria. Y algunas veces, no me llevó todas las veces, como él tuvo que hacer unos 300 de estudios forestales en cumplimiento de la ley de bosques, porque la ley de bosques te obligaba a un cupo, te permitía deforestar un cupo, pero tenías que llamar a un ingeniero agrónomo y hacer todo un estudio que indicara qué caldenes podías derribar. Eso significaba caminarlo al monte. No es que yo vivía en el monte nada más, yo lo caminé al monte al lado de mi padre con la cinta métrica y con algo que se llama forcícula, que se mide el contorno del árbol
porque es midiendo el contorno y por los anillos que calculás su edad. Entonces vos podés, de acuerdo a la ley de Bohr, que ya no la sé de memoria, bueno, tantos caldenes de 100 años, de 200, de 300, o no tirar ninguno de esos y tirar los más jóvenes. Bueno, y eso significó no solamente conocer caldenes, conocer los árboles asociados, ¿no? La sombra de toro y todas las demás vegetales que acompañan. ¿Y los personajes del monte, los sangradores, los hacheros, los alambradores, ¿tú tenías contacto con Yo ellos? sangradores no conocí. El sangrador de Edgar me parece un poema muy bello, pero yo no conocí sangradores. Sabes, por supuesto, vamos a editar un disco de poesía leída de Edgar y está ese poema ahí. Sí, él está muy Maravilloso. contento. Maravilloso. Bueno, porque en realidad, 60 y tantos años después, sigue siendo uno de mis grandes amigos. Yo diría que es mi mejor amigo en este momento. Y sí, conocí hacheros, toldos, fui a bailes en los patios, debajo de los caldenes, porque yo era muy joven cuando vivía con mi padre. Fue muy interesante y desde luego que marcó mi poesía. Pero igual yo escribía desde muy chica, ¿eh? En realidad escribía desde los 9 años e imaginaba cuentos desde más chiquita. ¿Siempre estuvieron juntas la poesía y la narrativa en vos? ¿Siempre fue dos caminos paralelos o empezaste más bien con la poesía? Yo creo que son una urdimbre, ¿eh? Porque mis hijas, con toda razón, ¿eh? Dicen que a mí lo que me gusta es contar cuentos. Ellas son testigos como hijas y también como madres de mis nietos, de que cuando los chicos no quieren comer, yo les cuento un cuento de mi invención todos los días mientras les pongo la cuchara en la boca. Pero recuerdo, me he sentido como un pájaro, porque cuando me meto en un personaje de un cuento, en el que a su vez los meto a ellos, porque yo les pongo a los personajes los nombres de ellos, de mis nietos, abren la boca y siguen masticando. No hay sopa que no tomen, no hay puré que no coman. Y la literatura en Sí, medio. La comida y la exactamente. literatura. Sí. Maravilloso. Y en el caso de este libro de poemas, yo creo que este libro de poemas cuenta un cuento también. Que cada poema cuenta un cuento. Sí. Es la sensación que yo tuve también. Sí. Y al revés, a pesar de que los poetas amigos estaban medios como enojados conmigo y me retaban, ¿por qué no escribís poesía? Yo creo que todo lo que he escrito de prosa Es poético también. es poético también. Aún los libros académicos que tienen bastante ficcionalización de la historia, pero hay poesía adentro. No prosa puedo lírica. separar al relato, al cuento de la poesía, no lo puedo separar. Creo que es eso. Me parece que en algún momento nos perdimos en el relato. Sí, o nos yo te perdimos. desvié. Yo me perdí. Yo te desvié, me parece. Estabas hablando del periodo de Edgar y Margarita en la Adela, y estabas hablando de tu periodo en Guatraché. Estábamos ahí en esa parte. Sí, en esa parte. Bueno, Dicho sea de paso, yo no sabía que Edgar había vivido en la Adela. Yo me lo Sí. imaginaba siempre en No. 25 de mayo. No sé por después qué. lo mandaron el 25 de mayo. Pero el periodo ese fue muy interesante para la poesía de Margarita, además. Porque Margarita tiene un poema sobre la casa que tenían y que crujía, que a mí me inspiró un poco cuando escribí mis propios miedos en este libro que ustedes editaron, ¿no? Yo la conocí a Margarita un poco después que a Edgar, porque la primera reunión que tuvimos vino Edgar solo, y en la segunda reunión ya se incorporó Margarita,
que para mí es una voz imprescindible en la literatura pampeana. Coincido. Coincido. Ese periodo de Guatraché fue muy lindo porque aprendí mucho de genética vegetal. Mi padre trabajaba las especies que podían servir para fijar los médanos en esas épocas de grandes sequías. Tamarindo y demás. Sí, y algunas semillas se traían hasta de la Unión Soviética para ver si aguantaban de lugares, como era un país tan grande, de lugares con clima parecido al pampeano. Bueno, todo eso de alguna manera está dentro de la poesía, de este libro también. Vamos a hacer una pausita, Ana, si te parece. Bueno. Les pedimos por favor que no se vayan, que seguimos charlando con Ana María Lasalle.